una nueva conferencia, a una nueva conferencia magistral organizada por la Coordinación General de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, la IDEF. El día de hoy, el tema de la conferencia será Desafíos de los pueblos indígenas en pandemia y post-pandemia, a cargo de la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la doctora Antonio Urrejola Noguera. Damos inicio, más allá que suponemos se va a ir sumando más gente, pero para no perder tiempo, breves indicaciones como siempre, que por favor mantengan los micrófonos apagados, que lo controlen especialmente, que no se enciendan de manera automática. Sugerimos que mantengan la cámara encendida. Como siempre también, dado que otorgaremos certificados de asistencia a esta conferencia, en el chat vamos a pegar un link con el formulario para que ustedes completen sus datos para controlar la asistencia. No es necesario que completen sus datos en el chat. Les sugerimos que en la medida de lo posible lo dejen liberado para comentarios, para hacer preguntas, que al finalizar de la charla, la conferencia, se las leeremos a la doctora Urrejola. La conferencia también se grabará y la subiremos al canal de YouTube de la Defensoría General y la difundiremos por las páginas web de la IDEF y de la Defensoría General. Bueno, sin más, entonces damos inicio. Le cedo la palabra a la doctora Estela Maris Martínez, Defensora General de la Nación y Coordinadora General de la IDEF, para que presente formalmente a la doctora Antonia Urrejola Noguera. Adelante, doctora, gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar conectados y conectadas. Antonia, una pregunta antes que nada. ¿Tu apellido es Urrejola o Urrejola? Urrejola, pero claro, originalmente en España era Urrejolá, sí, pero Urrejola se dice, sí. Urrejola, muy bien. Entonces te vamos a presentar correctamente como Urrejola. Muy bien. Como ya lo señaló Sebastián, ahora va a tener lugar la 13ª conferencia magistral organizada desde esta coordinación general con el tema Desafíos de los pueblos indígenas en pandemia y post-pandemia. Y tenemos el gran honor de que va a ser la expositora la doctora Antonia Urrejola Noguera. La doctora Urrejola Noguera fue elegida comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 21 de junio de 2017 por la Asamblea General de la OEA para un periodo de 4 años, iniciado el 1 de enero del 2018 y que finalizará el 31 de diciembre de este año. En la actualidad, la doctora es la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y además es la relatora para los derechos de los pueblos indígenas. Es abogada por la Universidad de Chile, es ciudadana chilena, con postítulo en Derechos Humanos y Justicia Transicional. Fue asesora en Derechos Humanos de la Presidencia de Chile, especialmente en la elaboración y tramitación de proyectos de ley relacionados a institucionalidad de derechos humanos, infancia y diversidad sexual. Con el retorno a la democracia en Chile, trabajó en la recién creada Comisión Especial de Pueblos Indígenas y posteriormente en el Ministerio de Bienes Nacionales y el Ministerio de Planificación y Cooperación, especializándose en derechos de los pueblos indígenas. Fue asesora del Ministerio del Interior, relacionándose con el Programa de Derechos Humanos y los temas de memoria, verdad y justicia. Ha participado en la elaboración y tramitación de diversos proyectos de ley sobre instituciones nacionales de derechos humanos, prisión política y tortura, entre otros. Ha sido también consultora de organismos internacionales, tales como el PNUD, la OIT, Flaxo, CEJA y BID, en temas relacionados al convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales y Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre otros. Fue asesora principal del exsecretario general de la OEA entre el 2006 y el 2011 y ha sido profesora invitada en materias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
en diversas instituciones y universidades. Por eso es para nosotros un alto honor contar con la presencia de la doctora Urrejola Noguera, que, como ya lo he dicho, tiene, al ser la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el convenio que tiene AIDEF con esa institución, tenemos un gran trabajo vinculado a los defensores públicos interamericanos, para los cuales también es muy útil la conferencia que vamos a escuchar. Muchísimas gracias, Antonia. Somos tus absolutos y convencidos oyentes. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. No sé los horarios en que están, pero un saludo a todas y todos los presentes. Quiero en primer lugar agradecer la invitación a participar en este ciclo de conferencias sobre Derecho Internacional y Derechos Humanos que ha organizado la Defensora General de la Nación Argentina, la doctora Estela Maris Martínez, en su carácter de Coordinadora General de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. Un especial saludo para ella, pero también para todos y todos quienes hoy día participan en este evento. En mi calidad de presidenta de la Comisión Interamericana y también relatora sobre derechos de los pueblos indígenas de la Comisión, agradezco esta invitación. Siempre creo que es muy importante poder aprovechar estos espacios de promoción y capacitación en materia de derechos humanos, pero también de discusión y de intercambio de ideas. Por lo tanto, siempre que se puede estoy presente. Me parece muy importante aprovechar estos espacios. Desde esa perspectiva, bueno, en primer lugar, quiero reiterar lo que siempre dice la Comisión en relación a la importancia que tienen las defensorías públicas en la defensa y protección de los derechos humanos, y en particular el rol además que cumple AIDEF, es un aliado estratégico en el sistema interamericano de derechos humanos. La Comisión ha destacado que los estados deben asegurar la existencia y eficacia de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia para las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, así como el trabajo diario de personas involucradas en su funcionamiento. La institucionalidad pública y estatal es esencial que haya promoción y protección de derechos humanos, y desde esa perspectiva garantizar el fortalecimiento de las institucionalidades en derechos humanos es clave para el respeto y la implementación de los estándares interamericanos de derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones internacionales pertinentes. La invitación es para poder hablar, ¿cierto?, sobre pueblos indígenas en pandemia. En primer lugar, quiero referirme a por qué la necesidad de una protección especial respecto a los pueblos indígenas. Y al respecto, ¿cierto?, la Comisión ha señalado que la herencia colonial de diversos países de la región genera que los pueblos indígenas, como colectivos preexistentes a la colonización, están con frecuencia sujetos a diversas formas de discriminación y segregación social por motivos étnicos o culturales. Y justamente ante ellos surge esta necesidad de protección especial. Para los órganos del Sistema Interamericano de Protección y Respeto de los Derechos de los Pueblos Indígenas es un asunto de especial importancia. Ya en 1972, la Comisión sostuvo que por razones históricas, principios morales y humanitarios, era un compromiso sagrado de los estados proteger especialmente a los pueblos indígenas. El año 1990 se creó la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, precisamente con el objeto de brindar atención a los pueblos indígenas de América que se encuentran especialmente expuestos a violaciones de derechos humanos por su situación de vulnerabilidad, y de fortalecer, impulsar y sistematizar el trabajo de la propia Comisión Interamericana en el área. Durante la década de los 80, la Comisión Interamericana se ha pronunciado, desde la década de los 80, la Comisión Interamericana se ha pronunciado de manera sistemática sobre los derechos de los pueblos indígenas en sus informes especiales, a través del sistema de casos, informes de admisibilidad y de fondo, informes de solución amistosa, los mecanismos de medidas cautelares y también medidas provisionales interpuesta ante la Corte. Es decir, la Comisión, a través de todos sus mecanismos, se ha pronunciado sobre los derechos de los pueblos indígenas y ha expresado la necesidad de exigir una especial protección al derecho de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, porque su goce efectivo implica no solo la protección de una unidad económica, sino sobre todo la protección de los derechos humanos de una colectividad que basa su desarrollo económico, social, espiritual y cultural en relación con la tierra. ¿Qué es lo que hemos visto en el contexto de la pandemia del COVID-19 con los pueblos indígenas? Bueno, los desafíos sin lugar a dudas han sido enormes en la pandemia, y no sé si podemos hablar todavía de post-pandemia, pero en el actual contexto a partir de la pandemia.
Y desde esa perspectiva creo que es oportuno plantearse cuáles han sido los desafíos de los estados durante la pandemia y las acciones que han emprendido en relación con los pueblos indígenas. La CEPAL, en un informe que tiene sobre el impacto del COVID-19 en los pueblos indígenas del año pasado, señaló que a pesar de que los gobiernos latinoamericanos llevan ya varios decenios implementando políticas públicas encaminadas a reducir las desigualdades que afectan a los pueblos indígenas, lo cierto es que sus efectos no solo han sido exiguos, sino que en algunos países las brechas se han ampliado en los últimos años. Este informe de la CEPAL agrega que las desigualdades estructurales que afectan desde hace decenios a los pueblos indígenas de los países de la región constituyen el principal factor de vulnerabilidad de estos pueblos frente a la pandemia y repercuten de manera particular en mujeres, jóvenes y niños. Esta situación se ve agudizada por la debilidad generalizada de las respuestas estatales. Por ello, los pueblos indígenas se han visto obligados a implementar respuestas colectivas para enfrentar la pandemia, como dice la CEPAL, ante este abandono estatal. Respuestas colectivas que han significado en los territorios indígenas cerrar sus fronteras, instaurar filtros sanitarios, suspender ceremonias tradicionales, aplicar el uso obligatorio de mascarillas, el uso de su medicina tradicional, todo para evitar que el virus entre a sus territorios. Sin ellas, el impacto sanitario entre los pueblos indígenas sería incluso mayor. Pero la pandemia ha avanzado y los pueblos indígenas han tenido que sufrir la muerte de muchos de sus miembros y de sus líderes y lideresas, como por ejemplo Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Robinson López Descanse, gobernador de su comunidad, fundador y presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Inga, Santiago Manuín, quien recibió en 1994 el Premio Reina Sofía en España por su labor en defensa de la selva y los derechos humanos, y muchas otras personas indígenas que han muerto por el COVID-19. En Brasil, a marzo de este año, se registraba la muerte de a lo menos 1000 indígenas, incluido el señor Arucá, el último varón del pueblo Juma. En Colombia, 200 indígenas, y así siguen las cifras. El duelo ha sido vasto y no sabemos a cuántos ha alcanzado realmente, porque los estados no incluyen en sus estadísticas datos desagregados del COVID-19 respecto a los pueblos indígenas, o si los incluyen, no los desagregan de acuerdo a la diversidad indígena de los distintos pueblos. Por ello, algunas organizaciones y comunidades indígenas han generado sus propios datos. Los efectos de la pandemia han sido dolorosos y profundos. Los pueblos indígenas han tenido que sufrir la muerte de muchos de sus miembros, líderes y lideresas. Sufrimiento que quiero destacar en las palabras del siguiente líder indígena, que es lo que han señalado. Esta pandemia nos está quitando a nuestros sabios, y eso es muy importante entender cuando estamos hablando de la muerte de líderes y lideresas indígenas. Se han ido millones de conocimientos ancestrales sobre la selva, conocimientos que pueden salvar al mundo, saberes sobre el manejo de plantas, el manejo de ecosistemas que no lo sabe ningún científico. Para nosotros, el mayor dolor es que se va toda una historia de nuestros pueblos. Quiero detenerme sobre la situación de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, contacto inicial. Me parece muy importante, si estamos hablando de los efectos de la pandemia, concentrarse sobre todo en los efectos de ella respecto de estos pueblos. La Comisión ha prestado especial atención en general a la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. A raíz de ello hemos publicado 2 informes. El primero, que se denomina Informe sobre pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las Américas, que es del 2013. Y el segundo, más reciente, es sobre pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía, que es del 2019. Este último es más general, se refiere a los derechos de los pueblos indígenas en general de la Panamazonía, pero tiene un capítulo específico sobre la situación de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en la Amazonía. En estos 2 informes, además de presentar un panorama general sobre los derechos humanos de estos pueblos, hay una recopilación de las principales fuentes de derechos y estándares de los sistemas tanto interamericano como universal de derechos humanos que son sumamente relevantes para su protección. Ambos informes identifican las principales amenazas para el pleno goce y ejercicio de los estados, más allá de la pandemia, pero que son aún más aplicables durante la pandemia. Las recomendaciones del primer informe que yo indicaba señalaban que los estados deben adoptar medidas en relación al reconocimiento y el derecho a la autodeterminación de estos pueblos, el derecho de estos colectivos a sus territorios y recursos naturales, la obligación de establecer consideraciones especiales sobre la aplicación
o la no aplicación de la consulta previa. Estamos hablando de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, cómo hacemos una consulta respecto de esos pueblos si están en aislamiento voluntario. Y recomienda la adopción de medidas especiales relacionadas a la salud, prevención de conflictos interétnicos y la garantía del principio de no contacto. En relación con la implementación de las recomendaciones, el informe de la Comisión expresa la importancia de la colaboración y la coordinación entre los diversos actores que trabajan en la protección de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, destacando la importancia de la adopción de acciones transnacionales y binacionales para su protección. Los pueblos indígenas no reconocen nuestra frontera, y esto es particularmente relevante respecto a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial. El informe sobre pueblos indígenas de la Panamazonía, además de actualizar la información sobre la situación de derechos humanos de estos colectivos en ese territorio, reafirma los principios y estándares de que son titulares, agregando que para los pueblos indígenas en contacto inicial o aislamiento voluntario, el aislamiento es una estrategia de supervivencia y es una expresión de su autonomía y su derecho a la libre determinación. Y los estados y la sociedad en general deben respetar esa decisión. Cabe señalar que, de acuerdo a este informe, pueblos indígenas en aislamiento son aquellos pueblos o segmentos de pueblo que no mantienen contactos regulares con la denominada población mayoritaria y que a su vez rehuyen toda clase de contacto con personas ajenas a su grupo. Los pueblos indígenas en contacto inicial son aquellos que mantienen contacto reciente o que, pese a mantener contactos desde hace un tiempo, no conocen con exactitud, y esto es muy importante, los patrones y los códigos de relación de la población mayoritaria. Están aislados, tienen otra visión, tienen otra cultura y no conocen cómo se relaciona la sociedad mayoritaria. El informe de la Panamazonía de la Comisión destaca que una de las premisas fundamentales para garantizar los derechos de los pueblos indígenas del aislamiento es el respeto al no contacto y su elección a permanecer en aislamiento. Durante estos años, la Comisión ha recibido contundente información acerca de esas situaciones que implican gravísimas amenazas a la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial. Todas estas situaciones tienen como causa común el contacto, sea directo o indirecto, con personas que son ajenas a este colectivo. En honor al tiempo, quiero detenerme en un punto que me parece fundamental al momento de hablar de reconocimiento, fortalecimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, que es el derecho a la libre determinación que yo ya he señalado. Este derecho, que es transversal a todos los demás derechos, derecho al territorio, derecho a la salud, derecho a la cultura, identidad cultural, supone el respeto de sus mecanismos de supervivencia física y cultural, de acuerdo a sus usos y costumbres, lo cual incluye situaciones como el aislamiento y otras formas selectivas de convivencia. En este contexto, los estados deben adoptar medidas que garanticen la protección de sus territorios frente a intrusiones y contactos no deseados. Hay una obligación del Estado no solo respetar esta voluntad de mantenerse aislado, sino además tomar medidas proactivas para evitar contactos no deseados o intrusiones de terceros ajenos. Dado que muchos de estos pueblos mantienen una vida nómade, caracterizada por la caza y la recolección, los estados deben además considerar que su protección territorial implica garantizar territorio de suficiente extensión y calidad. Si bien el informe de la Panamazonía toma nota de avances normativos en los distintos países de la región sobre este tema, también advierte que las normas con frecuencia tienen falencia en su implementación, tanto por parte de autoridades del nivel central como por autoridades locales o funcionarios públicos en el territorio. Y esto ha conllevado a una ausencia de tutela judicial efectiva y de impunidad en relación a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Adicionalmente, el informe señala que los estados de la región han reconocido más de 9 millones de hectáreas a favor de los pueblos indígenas en aislamiento contacto inicial, con distintas categorías jurídicas y grados de protección. A pesar de ello, 9 millones de hectáreas es mucho. Lamentablemente, en muchos casos el nivel real de protección de estos territorios varía significativamente en la práctica. Una cosa es el reconocimiento legal o administrativo y otro es lo que pasa en la práctica. Existen graves problemas al momento de garantizar el respeto del carácter de intangibilidad de estos territorios que han sido consagrados muchas veces a nivel normativo legal. A ello se suma que existen problemas de delimitación del espacio geográfico que habitan estos pueblos. En consecuencia, las zonas establecidas como intangibles no son lo suficientemente extensas para garantizar una efectiva protección de estos colectivos que, como ya señalé, viven y se trasladan por fuera de estas zonas al desarrollar sus prácticas culturales.
En otros casos existen disposiciones que establecen excepciones en las que se permite la realización de actividades de aprovechamiento y explotación de recursos naturales en los territorios donde están estos pueblos, pese a su situación de vulnerabilidad. Estos problemas se reflejan en el caso de la zona de intangibilidad creada para los pueblos en aislamiento voluntario Tagaeri y Tarumenán en Ecuador, un caso que la Comisión llevó hace un tiempo atrás a la Corte, que todavía la Corte no se pronuncia. Y también respecto a la legislación que ha adoptado Perú para proteger a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. El informe identifica las principales amenazas actuales que enfrentan estos pueblos. La Comisión reitera que el contacto representa la principal fuente de riesgo a la vida e integridad de estos pueblos y se refiere el informe a distintos incidentes de contacto en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú. Todo esto es anterior a la pandemia y la pandemia lo que ha hecho es agravarlo. Las presiones sobre las tierras y territorios de estos pueblos se dan a raíz de la presencia de madereros y mineros ilegales, ganaderos y la realización de obras de infraestructura, proyectos extractivos y energéticos. Una grave consecuencia es el aumento de las probabilidades de contagio de enfermedades por parte de personas foráneas que realizan estas actividades, ya que una característica común de los pueblos indígenas es precisamente su alta vulnerabilidad frente a enfermedades externas debido a la carencia de defensas inmunológicas. El contagio puede desencadenar una serie de epidemias y muertes masivas. Y estamos hablando antes del COVID, podrán imaginarse los efectos del COVID. Este informe, que es del 2019, destaca varios casos de contagio que ya afectaban a los pueblos en aislamiento y contacto inicial debido a la presencia de terceros ajenos. El informe hace referencia además a agresiones directas contra estos pueblos, que incluyen muertes de indígenas en enfrentamiento con madereros y mineros ilegales u otros invasores de sus territorios, que no son reportadas por los estados, en tanto evidencian el ingreso de personas ajenas a los pueblos en las zonas que son intangibles. Preocupa la impunidad que ha caracterizado estos casos. El informe destaca la amenaza que representa además el narcotráfico en todos estos territorios. Y son actividades que representan un doble riesgo. La presencia de narcotraficantes supone un riesgo de contacto y agresión a los pueblos, y la lucha contra estas actividades ilícitas tiende a generar un aumento de presencia de agentes del Estado, lo que a su vez incrementa el riesgo de contacto. Y todo esto lo hemos visto grabado en la pandemia. El informe recomienda a los estados establecer marcos normativos de protección, incorporando un criterio fundamental, que es el criterio de precaución, que constituye la garantía para la supervivencia física y cultural de estos colectivos. A través del principio de precaución, los estados tienen que comprometerse a desarrollar políticas públicas preventivas y de cautela para garantizar en todo momento la supervivencia de estos pueblos. El informe destaca que para los pueblos en aislamiento y contacto inicial, la noción de territorio suele basarse en límites naturales, como ríos o montañas, y no necesariamente coinciden con la frontera entre los estados nacionales. Por lo tanto, además, las medidas de protección de estos pueblos tienen implicancias transnacionales, de manera que es urgente la cooperación coordinada entre los estados de manera binacional o regional, según corresponda, para alcanzar un mayor y más efectivo respeto y protección. Sin duda, la pandemia, ¿cierto? La situación de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial es más vulnerable que lo era antes. Como relatora, he recibido información y testimonios directos de la continua invasión del territorio del pueblo Yanomami en Brasil y Venezuela por mineros ilegales, situación que ya venimos monitoreando hace años y que lamentablemente la pandemia no solo no ha cesado, sino que ha agravado, lo que según los representantes de los Yanomami les ha ocasionado graves daños, no solo en su entorno, sino también en su salud. Denuncian que en estos meses de pandemia la presencia de los garimpeiros en territorio Yanomami ha aumentado, lo que agrava la situación ya existente antes y ha elevado aún más el riesgo de transmisión del COVID-19. Muchos garimpeiros operan cerca de las comunidades Yanomami, que incluyen grupos en aislamiento voluntario. En todas las reuniones que he tenido durante el último año con distintos pueblos indígenas, los representantes de los pueblos indígenas, no solo el aislamiento voluntario, pero en general de pueblos indígenas que están en sus territorios, manifiestan su preocupación por lo que llaman la triple pandemia que afecta a los pueblos indígenas amazónicos. Primero, la pandemia de la catástrofe ambiental, que venía de antes con todo lo que es la deforestación, las actividades de las industrias extractivas, los incendios que hemos visto. Segundo, una catástrofe sanitaria que ha aumentado con el COVID-19, pero además estas actividades ilegales que tienen mercurio en los ríos y han contaminado, por lo tanto, además, los ríos de donde sacan, por ejemplo, los pescados que comen los pueblos indígenas, y con eso también una catástrofe económica.
La organización La COICA, que reúne a todos los pueblos indígenas panamazónicos, ha declarado una emergencia en todo el territorio donde habitan los pueblos indígenas amazónicos y ha hecho un llamado a los distintos actores para reaccionar a la catástrofe sanitaria que se está viviendo ahí, particularmente respecto a los pueblos indígenas de elemento voluntario contacto inicial. La COICA ha denunciado que a pesar de medidas de aislamiento que han decretado los gobiernos, han seguido aumentando las presiones sobre los territorios debido a la deforestación, actividades extractivas, amenazas, persecución, criminalización de los dirigentes y defensores indígenas, lo que sumado a la COVID-19 y otras enfermedades tropicales ha incrementado la vulnerabilidad de todos los pueblos indígenas, pero especialmente los pueblos en aislamiento y contacto inicial. Hemos tomado conocimiento sobre situaciones preocupantes respecto a los pueblos indígenas y hemos expresado públicamente nuestra alarma, por ejemplo, por la posible propagación del COVID-19 en el territorio del pueblo Guaorani, de contacto reciente el año pasado, o la seria preocupación por la salud e integridad de la nación indígena Seicopay ante el contagio de COVID-19, ambos pueblos en Ecuador. En relación con Perú también hemos recibido información preocupante sobre la propagación del virus respecto a los pueblos en la Amazonía. Hace unos meses atrás yo participaba en un evento convocado por la Universidad Católica de Ecuador para hablar también de pueblos indígenas en el evento voluntario. Y una de mis copanelistas, la profesora de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, Cital Calantri, señalaba que la pandemia que ha afectado a todo el mundo nos ha puesto a todas y todos, de alguna manera, en el lugar permanente que viven los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. Hemos debido aprender a la fuerza que nuestro derecho a la vida y a la salud está íntimamente relacionado con el no contacto con los otros. Es decir, hoy solo hemos podido detener en nuestros países la propagación del coronavirus a través de medidas de distanciamiento social y de no contacto. Es de esperar que cuando la pandemia termine definitivamente, y ya sea solo una pesadilla del pasado, que los gobiernos y la sociedad mayoritaria recuerden este aprendizaje, porque lo que hoy vivimos nosotros con el COVID-19 es una realidad permanente de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. Su derecho a la vida y su derecho a la salud se garantiza, como hoy el nuestro, a través del no contacto. Cuando termine la pandemia, los pueblos indígenas en aislamiento voluntario seguirán amenazados por personas ajenas a sus territorios, por contagios de enfermedades tropicales, por la inseguridad alimentaria. Quizás si hay algún aprendizaje que podemos sacar de esta pandemia, es comprender y de esta manera respetar la demanda de estos pueblos. Es deber del Estado y la sociedad mayoritaria garantizar la vida y supervivencia de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, garantizando el no contacto. Ahora, frente a la pandemia en general, ¿qué es lo que ha hecho la Comisión respecto a los pueblos indígenas? Desde el inicio de la emergencia sanitaria, la Comisión ha monitoreado la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas mediante sus distintos mecanismos, a través de resoluciones con recomendaciones específicas a los estados, comunicados de prensa para alertar situaciones de riesgo, particularmente los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, y también a través de comunicaciones, foros, audiencias. Además, hemos otorgado medidas cautelares para atender la crítica situación de pueblos y comunidades indígenas por la pandemia. Por ejemplo, ya lo mencionaba hace un rato, a favor de los pueblos indígenas Guajajara, Aguá, Munduruku, Yanomami y Yecuana que habitan en Brasil. La pandemia que afecta al mundo ha evidenciado una situación que ya era crítica en el caso de los pueblos indígenas. Como relator he podido escuchar los impactos diferenciados que el COVID-19 ha generado en estos colectivos, dada la situación estructural preexistente de discriminación, marginación y pobreza multidimensional en la que viven. Entre ellos, cuestiones socioeconómicas y de accesibilidad, establecimientos de salud alejados de las áreas donde habitan los pueblos indígenas, carencias estructurales, desabastecimiento de insumos básicos, mascarillas, PCR, imposibilidad de acceder a exámenes para el diagnóstico del COVID-19, la demora en la llegada de las vacunas este año, servicios de salud que no son culturalmente adecuados, el desconocimiento de prácticas de la medicina tradicional y de la diversidad lingüística y cultural de los pueblos indígenas, la incapacidad muchas veces de los propios servicios de salud que con las mejores intenciones, al acercarse a los pueblos indígenas, no logran entender una cosmovisión distinta y hay una desconfianza respecto de los servicios de salud por no haber un diálogo o por no haber una aproximación lingüística siquiera a los pueblos indígenas. La inseguridad alimentaria, lamentablemente cada vez más, especialmente a partir de la pandemia, estamos recibiendo denuncias permanentes sobre la desnutrición crónica, sobre todo de niñas y niños indígenas. Tenemos una medida cautelar respecto a mujeres, niñas y niños indígenas de los Wayuu en Colombia, donde hay una sequía extrema y con la pandemia esto ha
significado, desnutrición de niños y niñas, incluso muertes. La presencia de actores externos en los territorios de los pueblos indígenas, ya lo señalaba yo, madereros, mineros ilegales, narcotraficantes, proyectos extractivos y energéticos y procesos de consulta que han avanzado a pesar de la pandemia. A la vez, cabe destacar que ante esta situación, los pueblos indígenas han informado sobre sus propias iniciativas, protocolos, campañas de información que ellos mismos han desarrollado y que junto a su sabiduría y prácticas medicinales ancestrales han logrado evitar una situación aún peor. Por ello, resalto la importancia de acciones coordinadas entre pueblos y nacionalidades indígenas y las autoridades estatales para hacer frente a la pandemia de manera participativa e intercultural, empleando y reforzando las prácticas y sabiduría de los pueblos indígenas. Este tipo de acciones coordinadas y culturalmente adecuadas, subrayo, culturalmente adecuada, también es necesaria para encaminar medidas conjuntas para la protección de la vida e integridad personal y los territorios de los pueblos indígenas y los de contacto inicial. Quisiera decir que como CIDH hemos estado muy atentos y hemos adoptado distintas acciones. En primer lugar, al inicio de la pandemia, la Comisión aprobó la resolución 1/2020 sobre pandemia y derechos humanos en las Américas. Esta resolución contiene recomendaciones generales a los estados en materia de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, estándares en materia de acceso a la información y recomendaciones específicas de diversos grupos especialmente vulnerables, entre ellos pueblos indígenas. Respecto a los pueblos indígenas, se le recomendó a los estados en esta resolución extremar las medidas de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, proporcionar información sobre la pandemia en el idioma tradicional. Los pueblos indígenas no entendían qué era el COVID-19, sobre todo los que están en sus territorios más alejados de las ciudades. Proporcionar atención de salud con pertinencia cultural, trabajando con la sabiduría indígena en la atención a la salud. Abstenerse de promover iniciativas legislativas o avances en la implementación de proyectos productivos o extractivos en los territorios de los pueblos indígenas durante el tiempo en que dure la pandemia, en virtud de la imposibilidad de llevar adelante los procesos de consulta previa, libre e informada, debido a la recomendación de la OMS de adoptar medidas de distanciamiento social, y por lo tanto imposible aplicar los estándares del convenio 169 y los estándares interamericanos en materia de consulta previa, libre e informada, si no había posibilidad de discutir, de ejercer la autonomía propia. Respetar de forma irrestricta el no contacto con los pueblos en aislamiento voluntario. La Comisión también a través de distintos comunicados ha ido alertando sobre la situación de especial vulnerabilidad que se encuentran los pueblos indígenas, resaltando que los estados debiesen tomar medidas específicas a favor de los pueblos respetuosos de su cosmovisión y diversidad cultural. Desde esa perspectiva, la Comisión ha recomendado a los estados asegurar la participación de los pueblos indígenas mediante la inclusión de sus entidades representativas, líderes y lideresas y autoridades tradicionales en la formulación e implementación de políticas públicas orientadas a la prevención y atención médica de esta población, la participación como un elemento esencial, y recomendó además extremar las medidas de protección de derechos humanos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial, por las razones que ya he dicho. Bueno, sobre este tema quiero señalar, por ejemplo, la Comisión tiene precisamente medidas cautelares a favor de los miembros de los pueblos indígenas Yanomami y Yequehuana. Las personas beneficiarias de estas medidas cautelares pertenecen en su mayoría a pueblos de contacto reciente, habiendo entre ellos grupos en aislamiento voluntario. Y las personas beneficiarias enfrentan un riesgo particular ante la pandemia del COVID-19. En primer lugar, los indígenas de estos pueblos tienen comorbilidades importantes, como la alta incidencia de enfermedades respiratorias. En segundo lugar, los beneficiarios alegaron fallas en el sistema de atención a la salud destinado a los pueblos Yanomami y Yequehuana, el cual no tomaba en consideración las realidades socioculturales de los pueblos indígenas, cuyos hábitos culturales, como varias familias por casa, quienes comparten utensilios domésticos, dificultan medidas de distanciamiento social. Y este dato es muy relevante. La población Yanomami y Yequehuana está peligrosamente expuesta a la enfermedad debido a la intensificación de la actividad minera en sus tierras desde el 2018, sin que el Estado brasileño haya tomado con la debida diligencia las medidas necesarias para impedirla. Los mineros entrarían en contacto con los pueblos indígenas con frecuencia, siendo potencialmente importantes vectores del COVID-19, especialmente considerando que transitan por el territorio y áreas urbanas. Según el expediente estas cautelares, se estima que en la actualidad hay 20.000 mineros informales en los territorios de estos pueblos, pese a constituir una actividad ilegal.
Señalo esta medida cautelar para resaltar la importancia de las recomendaciones que en esta materia ha realizado la Comisión en el contexto de la pandemia y la resolución 1/2020. Después la Comisión decretó otra resolución, la 4/2020, que es sobre los derechos humanos de las personas enfermas del COVID-19. Y entre otras materias, esta resolución se refiere a los familiares de las víctimas fallecidas por el COVID-19 y su derecho a que se respete su integridad personal y salud mental, siendo de especial importancia que puedan recibir información por parte de los prestadores de salud sobre la situación de sus seres queridos. Para que las personas familiares puedan conocer de manera cierta acerca del destino y paradero de sus familiares cuando fallecen como resultado del COVID-19, es necesaria la adopción de procedimientos que permitan su identificación. Vimos el año pasado en Ecuador, Brasil, cómo las personas fallecidas incluso eran destinadas a fosas comunes y no había ninguna identificación respecto a aquellas personas. Desde esa perspectiva, la Comisión recomendó a los estados que se abstuvieran de realizar la inhumación en fosas comunes generales y también que prohíba la incineración de los restos de las personas fallecidas por COVID-19 que no hayan sido identificadas, o bien destinar el uso de fosas específicas para casos sospechosos o confirmados de COVID-19 que posteriormente faciliten su identificación y localización. En varios países de la región esto fue clave el año pasado, fue muy grave lo que estaba pasando. Las personas familiares de las víctimas fallecidas durante la pandemia, señala esta resolución, deben poder tener un duelo y realizar sus ritos mortuarios conforme a sus prácticas tradicionales y cosmovisión, el cual solo podría ser restringido atendiendo las circunstancias específicas y las recomendaciones de las autoridades de salud con base a la evidencia científica disponible y a través de las medidas que resulten idóneas para proteger la vida, la salud y la integridad. Se debe evitar incurrir en demoras injustificadas o irrazonables en la entrega de los restos mortales, algo que vimos que fue muy común y sobre todo en zonas de territorios indígenas. Con el alto número de fallecidos en el continente, la Comisión ha recibido denuncias de situaciones muy complejas sobre este tema en distintos países. Cuando no se adoptan los procesos adecuados que permitan la identificación de las personas fallecidas o trazar dónde están sepultadas, se dificulta a los familiares el tener conocimiento sobre el destino del fallecido y el que puedan vivir el proceso de duelo. En este sentido, la Comisión, de manera consistente, sobre todo el año pasado, hizo llamado a los estados para respetar y garantizar los derechos de los familiares de las personas fallecidas en el contexto de la pandemia, permitir los ritos mortuarios de manera adecuada a las circunstancias y con ello contribuir a la preservación de su memoria y homenaje. El ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Antonio Cansado Trindade, en un voto que es sobre desaparición forzada, que el caso Bamaca Velázquez con Guatemala, señaló de manera muy clara, evidente y sensible en relación a los tiempos de la pandemia que el respeto a los restos mortales preserva tanto la memoria del muerto como los sentimientos de los vivos, en particular sus familiares o personas más cercanas a él ligados por lazos de afecto. El respeto a la memoria de los muertos, las personas de los vivos, constituye uno de los aspectos de la solidaridad humana que vincula a los vivos a los que ya fallecieron. El respeto a los restos mortales también se debe al espíritu que animó en la vida de la persona fallecida, relacionado además a la creencia de los sobrevivientes en cuanto al destino post-mortem del fallecido. No cabe duda que el derecho al duelo y ritos mortuarios adquiere especial relevancia cuando hablamos de los pueblos indígenas. La pandemia representa un doble desafío para muchas comunidades indígenas. Por un lado está el enorme reto de conseguir atención médica en las reservas, en territorios inmensos y casas aislados, donde en muchos casos solo llega el ejército por aire. Y el otro problema surge cuando un indígena es trasladado a un hospital urbano o fallece a causa del COVID-19. Allí las creencias ancestrales y las disposiciones de las autoridades chocan de frente. Hemos conocido, por ejemplo, en Roraima, Brasil también, que es estado fronterizo con Venezuela. El año pasado conocimos la determinación de autoridades sanitarias respecto de 2 indígenas Yanomami que murieron tras contraer el nuevo coronavirus y fueron enterrados en los cementerios de la capital, Boa Vista. El inconveniente no solo es el derecho al duelo, es que en la cultura Yanomami los fallecidos tienen que ser cremados en medio de los bosques milenarios de su reserva. El rito fúnebre es largo y complejo, pueden pasar hasta 2 años para que los familiares entierren sus cenizas. Los Yanomami creen que si no se siguen estas tradiciones, las almas de los difuntos se quedarán vagando en el mundo de los vivos sin encontrar la paz. Los Yanomami hicieron contacto con los brasileños hace poco tiempo y no entendieron el porqué de este entierro, y el impacto cultural de esta situación fue enorme respecto a esas comunidades indígenas.
Por eso destaco este tema sobre los efectos de la pandemia también en la cosmovisión de los pueblos indígenas. El derecho al duelo y el reconocimiento de los ritos mortuarios sin duda es otro tema que adquirió especial relevancia durante estos tiempos, ¿no? Y particularmente menciono a los pueblos indígenas, pero ha sido también afectado a toda la población. Este año la Comisión tuvo una nueva resolución que es la 121, que es sobre el tema de las vacunas. Y aquí la Comisión responde a la urgencia que se asegure la rápida inmunización en todas las Américas, así como que los estados pongan la salud pública y los derechos humanos en el centro de sus decisiones y políticas sobre vacunas contra el COVID-19. Para ello establece criterios y recomendaciones para los estados con el fin de promover la distribución justa y equitativa de las vacunas, asegurar que todos los procesos de producción, adquisición, distribución y administración de vacunas contra el COVID se den desde un enfoque de derechos humanos, tomando como principal referencia las obligaciones internacionales de derechos humanos. En esa línea es imperativo que las vacunas, como un bien público mundial y regional, estén al alcance de todas las personas, con igualdad y sin discriminación, por lo que se debe asegurar su distribución justa y equitativa, y en particular que resulten accesibles y asequibles para los países de medios y bajos ingresos. La equidad, ha señalado la Comisión, debe ser el componente clave, no solo entre países, sino también dentro de los países, para poder poner fin a la pandemia. Las recomendaciones contenidas en esta resolución tienen como por objetivo contribuir con que los estados, como principales garantes de los derechos humanos y como responsables de su promoción y protección, y a su vez otros actores relevantes en el presente contexto, como organismos internacionales y empresas farmacéuticas, por ejemplo, asuman el alcance de sus obligaciones internacionales en el contexto de las decisiones, sobre todo en el proceso de vacunación, para garantizar los derechos, especialmente el derecho a la salud y la vida. La resolución brinda recomendaciones puntuales basadas en el principio de igualdad y no discriminación, dignidad humana, consentimiento informado, acceso a la información, transparencia, combate a la corrupción, cooperación y solidaridad internacional. Esta resolución aborda áreas de preocupación regional y mundial en cuanto a las vacunas y hace recomendaciones concretas en relación a 6 grandes temáticas: distribución y priorización de dosis de vacunas, difusión activa de información adecuada y suficiente sobre vacunas y contrarrestar la desinformación, algo que ha sido muy importante también al interior de los territorios indígenas, el derecho al consentimiento previo, libre e informado, el derecho a acceso a la información, transparencia y combate contra la corrupción. Lo hemos visto a lo largo de la región, el uso de las vacunas de manera corrupta, esa es la verdad. Empresas y derechos humanos en relación con las vacunas de COVID-19, todo el tema de la propiedad industrial respecto a las vacunas y la cooperación internacional. De cara a garantizar el acceso universal a las vacunas a todas las personas bajo su jurisdicción, sin ningún tipo de discriminación, la resolución de la Comisión reitera que los estados deben asegurar que no existan limitaciones que puedan afectar de manera particular a las poblaciones que están en situaciones de mayor vulnerabilidad o discriminación histórica, entre ellos los pueblos indígenas. Los estados deben, respecto a los pueblos indígenas, realizar campañas de información y distribución de vacunas en sus territorios, en coordinación y con la participación de los propios pueblos indígenas a través de sus entidades representativas, liderazgo y autoridades tradicionales, a fin de asegurar la efectividad y adecuación cultural de las medidas. Para ir cerrando, reconociendo una serie de avances en materia de derechos de los pueblos indígenas, sabemos como Comisión que los desafíos continúan y la pandemia nos ha impuesto retos aún mayores. La Comisión tiene presente la relación única que existe entre los pueblos indígenas y tribales y sus territorios, relación que ha sido ampliamente reconocida por el derecho internacional de los derechos humanos, como se desprende la Convención Americana, el Convenio 169, las declaraciones de Naciones Unidas y de la OEA sobre derechos de los pueblos indígenas. También tiene presente la Comisión que el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, reconocido por el derecho internacional, tiene estrecha relación con el uso y disposición de las tierras y territorios, lo que genera obligaciones específicas a los estados en materia de protección de adoptar medidas especiales para reconocer, respetar, proteger y garantizar el derecho a la propiedad comunal. Sin embargo, hemos observado que a pesar de todo este desarrollo normativo y jurisprudencial, la situación de discriminación y extrema vulnerabilidad de los pueblos indígenas en las Américas se profundizó con la pandemia. Ante ello, la Comisión ha reiterado a los estados la necesidad urgente de extremar medidas de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas que incluyan medidas en materia de salud, pero también de protección a sus territorios y recursos naturales.
Hacer efectivo el derecho de los pueblos indígenas y tribales a la consulta previa, libre e informada, porque cuando se violan estos derechos, se violan sus derechos colectivos y se pone en riesgo su supervivencia como pueblo. Lo anterior en el marco del reconocimiento expreso que han establecido de nuevo las declaraciones de Naciones Unidas y de la OEA, en el sentido de que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. La Comisión ha reiterado a los estados el deber de adoptar medidas para prevenir, investigar y sancionar actos de agresiones, hostigamientos y violencia contra integrantes, líderes y lideresas de los pueblos indígenas que se dedican a la defensa de los territorios y los derechos de estos pueblos. La pandemia no ha terminado con una serie de obstáculos que enfrentaban antes los pueblos indígenas en sus territorios. En muchos casos ello incluso ha aumentado. La Comisión ha constatado la continuidad de los procesos de pérdida de la posesión de sus tierras. Si bien en cada país esta problemática obedece a procesos y contextos propios, la Comisión ha identificado algunos patrones comunes, tales como medidas normativas que disminuyen las garantías previamente reconocidas en materia de propiedad colectiva, la apropiación ilegítima de territorios indígenas por parte del Estado o de terceros, los impactos que resultan de proyectos extractivos de desarrollo, la deforestación o la actividad de narcotráfico en territorios indígenas. Por otra parte, como señalé, en los últimos años la Comisión ha observado con preocupación que existe una alarmante frecuencia de actos de agresiones, hostigamientos y asesinatos a miembros de pueblos indígenas en contexto de oposición a proyectos de extracción de recursos naturales, sobre todo de líderes, lideresas y autoridades tradicionales. Y es en este contexto donde el control de convencionalidad adquiere un rol de alta importancia de prevenir, de no repetir las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas. Recordemos que la Corte Interamericana ha establecido, conforme al artículo 1, que es ilícita toda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos por la Convención. En tal sentido, en toda circunstancia en la cual un órgano o funcionario del Estado o de una institución pública lesione indebidamente uno de tales derechos, se está ante un supuesto de inobservancia del deber de respeto que consagra la propia Convención. Asimismo, ha señalado que es un principio del derecho internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes, realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos, aun si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación al derecho interno. Además, ha indicado que es consciente que las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y por ello están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y en general los operadores de justicia, ellos tienen el rol fundamental, los defensores públicos, también están sometidos a la Convención, lo cual les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. En reiteradas oportunidades, la Corte ha establecido que los jueces y los órganos vinculados a la Administración de Justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex oficio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, tarea en la cual deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino que también la interpretación que de la misma ha hecho la Corte Interamericana, que es la intérprete última de la Convención. El rol de los operadores de justicia en la prevención y aplicación de los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos por los propios estados a nivel internacional, es fundamental. En específico, ejercer el control de convencionalidad, los jueces y los operadores de justicia deben considerar e incorporar en sus decisiones la jurisprudencia interamericana sobre tierras, territorios, recursos naturales y sobre la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. La verdad que interesantísima la conferencia, muy enriquecedora. Bueno, hay muchas felicitaciones, comentarios en el chat. Voy a pasar a darle una pregunta. Por el tiempo que tenemos, creo que dará espacio más o menos a 2 o 3 preguntas. En primer lugar, una pregunta de Javier Asali, él forma parte del programa de diversidad cultural de la Defensoría General de la Nación. Ante todo, bueno, destaca lo valioso de su exposición y le consulta acerca de la importancia que la Comisión Interamericana le da a interculturalidad en materia de prestación del servicio de salud y atención sanitaria, con especial importancia durante la pandemia.
por la totalidad de los pueblos indígenas. Esa es la consulta que le hace. No sé si quiere que lea otra más y le Si paso quiere la me lee palabra. varias, claro, y después contestamos, puede ser mejor. Perfecto, bárbaro. Hay un comentario de Andrea Martín. Dice lo siguiente: frente a los aislamientos por COVID, el cacique Huichi Félix Díaz presentó una medida cautelar porque había varias mujeres embarazadas que se habían escondido en el monte de Formosa por temor a ser detenidas arbitrariamente por la policía y ser confinadas sin proveerles atención médica para acompañar su estado de gravidez. Preferían permanecer escondidas a no ser sometidas. Ese es un comentario. Por otro lado, una pregunta más de Roxana Fariña. ¿Cuál ha sido la posición de la Comisión Interamericana respecto a la negativa de vacunarse de algunas comunidades? Le paso la palabra ahora con estos comentarios y consultas. Bien, Gracias. gracias. En primer lugar, sobre la importancia intercultural en prestaciones de salud, en general la Comisión la ha dado, no solo respecto a la salud, sino le ha dado una relevancia fundamental el enfoque intercultural cuando se trata de todos los temas relacionados con pueblos indígenas. Existe un principio fundamental, un estándar fundamental desde el sistema interamericano, que es el reconocimiento de los pueblos indígenas a su identidad cultural. Este reconocimiento de la identidad cultural es también una herramienta de interpretación. El sistema interamericano, cada vez que conoce un caso o cada vez que debe aplicar algunos de sus mecanismos en relación con los pueblos indígenas, debe establecer este elemento del reconocimiento de la identidad cultural como un elemento interpretativo, transversal, al momento de leer la convención. Y quiero señalarlo, por ejemplo, en materia de reparaciones. En materia de reparaciones, el reconocimiento de la identidad cultural, el enfoque intercultural, es fundamental. No es lo mismo, por ejemplo, cuando estoy estableciendo reparaciones en el caso de una violación sexual a una mujer no indígena, y el caso de una reparación respecto de una violación sexual a una mujer indígena. Porque cuando se comete una violación sexual a una mujer indígena, es fundamental por esta mirada intercultural y reconocimiento de la identidad cultural, mirar a esta mujer indígena como perteneciente a un pueblo indígena, a una comunidad indígena, y cómo la violación a ella como persona individual también afecta a la identidad de su pueblo y al tejido social al cual pertenece. Y por lo tanto, le damos mucha relevancia en general al tema intercultural, no solo en materia de salud, sino en general respecto de todas las medidas que deben tomar los estados. Por eso, si uno va viendo todas las recomendaciones que hace la Comisión en distintas materias, permanentemente a lo que alude es a las medidas culturalmente adecuadas a través de un diálogo intercultural con las entidades representativas y autoridades tradicionales. Uno no puede, y vuelvo al tema de las reparaciones, yo no puedo entender la afectación que pueda tener una violación determinada para las víctimas si no tomo en cuenta su propia opinión y cómo esa afectación puede eventualmente implicar una afectación no solo a ella, sino a su colectivo. Y hay muchísimos casos en el sistema interamericano donde se establecen reparaciones en materia de pueblos indígenas, no solo a las víctimas directas, sino que a su comunidad por la especial afectación que esa violación tiene respecto del pueblo indígena al cual ella pertenece. Sobre Formosa, bueno, es un comentario, pero la comisión decretó una medida cautelar en el caso que está señalando. Se tomaron distintas medidas de parte del gobierno central y ahora se le está haciendo seguimiento a esa situación. Sobre la negativa a vacunarse, bueno, este es un tema no solo respecto a los pueblos indígenas, creo que es un tema más amplio. La comisión, nosotros cuando discutimos la resolución sobre vacuna, este tema fue un tema central, si es obligatorio o no obligatorio vacunarse, el tema del derecho individual versus el derecho a la salud pública. Es un tema que la comisión finalmente por ahora no elaboró. Creemos que este es un tema que como sociedad, no solo el sistema interamericano, debemos seguir discutiendo. Nosotros hemos incentivado la necesidad de la vacuna
hemos incentivado que la vacuna es un bien público, un bien universal, a la cual todas las personas deben tener acceso. Hemos reiterado la importancia, eso sí, de que los estados deben proporcionar toda la información de manera transparente respecto a las vacunas y sus eventuales efectos, pero entendemos que no estamos en condiciones, por decirlo de alguna manera, de establecer la obligatoriedad de las vacunas. Yo tengo una opinión personal al respecto, pero como comisión nosotros no tomamos una decisión respecto de eso, porque creo que ese es un tema, uno de los temas que nos ha traído la pandemia, que tiene que ver con los derechos individuales frente a la sociedad toda. Hasta dónde están los límites, ¿no? Y las vacunas son un ejemplo de aquello. Yo creo que son uno de los temas que tenemos que seguir discutiendo en el sistema. No sé si hay más preguntas. Sí, muchísimas gracias. Hay una pregunta más que me llega por otro lado, no por el chat, que sería la última pregunta y con esto ya cerraríamos. La Defensoría General de la Nación apoyó un proyecto de ley para prorrogar el plazo de la declaración de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras indígenas, una ley que luego se sancionó en 2006 y se viene prorrogando desde entonces. Esa ley dispone la suspensión de la ejecución de sentencias de actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas en todo el país, así como el relevamiento técnico, jurídico y catastral. Ello en la idea de brindar protección a las comunidades indígenas sobre sus tierras mientras se continúa con los relevamientos territoriales aún pendientes de completar. La consulta es si piensa que medidas de este estilo, como esta ley, son efectivas para prevenir actos de desalojo y garantizar la tenencia de las tierras, o qué otras medidas incluso se podrían implementar. Bien, bueno, no conozco en detalle esa ley, pero yo sí creo que medidas de esas características sí son importantes. Los estados, a ver, por una parte desde los estándares interamericanos se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a sus territorios ancestrales y se establece que ese reconocimiento no requiere la inscripción, por decirlo así, desde el punto de vista del derecho positivo, basta este reconocimiento de acuerdo a los usos y costumbre. Dicho lo anterior, a su vez, desde los estándares interamericanos se incentiva de manera permanente de qué manera podemos proteger los territorios ancestrales, es mediante la demarcación y la titulación de estos derechos territoriales, porque en la medida que exista claridad sobre los límites de ese reconocimiento a los derechos ancestrales y claridad jurídica, aunque está la claridad jurídica desde el punto de vista, sin lugar a dudas, lo que hace es evitar mayor presión de terceros sobre los territorios. Cuando no existe claridad cuáles son los límites de un territorio ancestral, hasta dónde llega la propiedad comunitaria, es cuando vemos mayores conflictos entre terceros y los propios pueblos indígenas. Y por lo tanto, si estamos en un proceso de demarcación y titulación de tierras indígenas, la suspensión de los desalojos me parece en principio una medida adecuada mientras se discute los límites y al reconocimiento de los derechos ancestrales y la demarcación. Lo mismo, por ejemplo, respecto de proyectos en territorios indígenas a gran escala que pueden afectar un territorio, grandes hidroeléctricas, por ejemplo, la necesidad de previamente establecer la demarcación y titulación de las tierras indígenas para entender cuánto se está afectando en los territorios ancestrales. Y por lo tanto yo creo que todas las medidas tendientes a incentivar la demarcación y titulación de las tierras ancestrales, a lo que contribuye al final del día es a la paz social, es a la paz entre los pueblos indígenas y terceros ajenos. Ahora, eso no evita la presión sobre los territorios, sobre todo cuando hay recursos naturales, eso no evita, como yo señalé, los casos de Brasil o los casos de los pueblos indígenas en contacto inicial, donde se reconocen territorios protegidos, e igualmente eso no evita necesariamente que entren terceros ajenos. Pero ahí los estados tienen la obligación, primero, de demarcación y titulación para el reconocimiento de las propiedades ancestrales y además la obligación de tomar medidas positivas para evitar que terceros ajenos ingresen a estos territorios. Van de la mano el reconocimiento, la demarcación y titulación de las tierras con las medidas para evitar que terceros ajenos entren a los territorios. Y toda medida que tienda a eso es fundamental porque al final esa claridad
de dónde están los territorios indígenas, hasta dónde llegan. Esa claridad es muy importante para la paz y la convivencia y el diálogo intercultural, que finalmente es lo que se persigue, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la claridad de las respuestas y los comentarios. Bueno, de esta manera llegamos al final. Hay muchos comentarios en el chat de agradecimiento por la claridad de su exposición, la felicitan y le agradecen muchísimo su intervención aquí, a los agradecimientos a los cuales me sumo, obviamente. Bueno, para finalizar, le paso la palabra a la doctora Estela Maris Martínez para que haga el cierre de la actividad. Adelante, doctora. Muchas gracias, Sebastián. Yo también me sumo, Antonia, a los agradecimientos. Tu exposición ha sido brillante, muy ilustrativa. Además, se nota el compromiso que tenés con la causa de los derechos de los pueblos originarios. Y bueno, esto además nos ha servido no solo para ilustrarnos, que nos ha ilustrado y mucho, sino también para continuar sensibilizándonos y para que asumamos cada día con mayor vigor nuestro rol de defensores públicos como operadores de derechos humanos y obligados a la protección y a garantizar el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables, que después de tu exposición no nos cabe ninguna duda que quedan comprendidos en este concepto los integrantes de las distintas comunidades indígenas. Por eso, muchísimas gracias y el compromiso del Ministerio Público de la Defensa de Argentina y el de AIDEF de seguir trabajando por los derechos de todas las comunidades originarias. Gracias. Muchas gracias a ustedes por escucharme. Muchas gracias y seguimos en contacto. Que les vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Muchas gracias a todas y todos por estar presentes y nos vemos en 15 días.